Señor, te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir este momento, Señor, en que abrimos tu palabra y ven a explicarnos, a enseñarnos y a transformar nuestros corazones a través de lo que sale de mi boca, Señor. Yo te pido que tú tomes el control y seas tú, Señor, invadiendo cada corazón y bendiciéndonos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya. La semana pasada hablé sobre los grandes hombres de la Biblia que caminaban, ¿cierto?, con el Señor. Todos coincidían, todos tenían la misma actitud hacia el Señor, el querer caminar con Él, andar con Él, tener una relación con Él, porque eso es caminar con el Señor, tener una relación íntima con Jesucristo. Y voy a recordarlo y voy a seguir en el tema. En realidad es un tema muy profundo, muy importante, que si nosotros no aprendemos eso, no lo entendemos, nunca vamos a caminar con Él. Y si queremos ser de verdad cristianos, tenemos que hacer lo que hacían los grandes hombres que están en la Biblia, los grandes hombres de Dios. Y yo nombraba, por ejemplo, a Enoc, y decía en Génesis 5, 22 al 24, así, caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces, decíamos que este hombre no murió, sino que Dios, como eran amigos y pasaban juntos y caminaba con él todo el tiempo, porque cuando está hablando de caminar es de tener una relación diaria, todos los días con el Señor. Caminar con Él significa que todo lo que tú haces es de acuerdo a lo que Dios dice. Es hacer la palabra, no solo caminar, ¿no es cierto? Es hacer la palabra y ir siendo guiado como era Enoc, guiado directamente por el Señor. También en Noé, nombramos a Noé, el otro gran hombre que nombraba, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Entonces, todo esto, la perfección y todo lo que hacían estos hombres, y por qué Dios los elegía es porque caminaban con Él. ¿Ya? Y dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, ¿por qué Dios decide destruir, les decía la semana pasada, la tierra completa y dejar solamente a Noé y su familia? Es porque ellos habían corrompido su camino sobre la tierra, se habían apartado de Dios. Eso significa corromper el camino. El vivir sin Dios es estar en contra de Dios, estar haciendo lo contrario de lo que Dios dice que debemos hacer. O sea, no significa que yo soy ateo, pero yo soy una buena persona. No puede ser una buena persona, una persona que no camina con el Señor. Porque por eso Jesucristo dice, el que estás conmigo o en contra mía. No hay un término medio. El apartarse de Dios, no caminar con Dios, es definitivamente ir por un mal camino, el peor camino, por las tinieblas, caminar con el enemigo. O tú caminas con Dios o caminas con el enemigo. No se puede caminar al medio. No crean eso, porque eso es una mentira. Analicen sus vidas en el tiempo que han estado sin Dios. Hay una consecuencia deplorable el apartarse de Dios, ¿ya? En Génesis 17, versículo 1 decíamos, cuando el Señor elige a Abraham, le dice, Abraham era de edad de 90 años, y le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. También está diciendo, camina conmigo, ¿no es cierto?, delante de mí y sé perfecto. ¿Quién es el que hace la perfección? Y Abraham vivió muchos años caminando con el Señor y Él lo fue perfeccionando. No es la perfección así, que tú caminas al lado y te perfecciona. Es una vida con Él de caminar y Él te va perfeccionando, te va enseñando, te va cambiando, te va transformando hasta que logras, ¿no es cierto?, ser el hombre. Abraham logró ser el padre de la fe y el hombre de Dios que Dios soñó cuando lo eligió. Vamos a Moisés. Porque Moisés también caminó con el Señor. O sea, no hay ningún hombre grande, importante en la Biblia que no haya caminado con Dios. No sé si eso les dice algo a ustedes.
Ustedes que caminan solos la mayor parte del tiempo. En Éxodo 33, voy a leer del 11 al 17. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. O sea, la relación de Moisés era absolutamente personal. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Atesoren eso, pónganlo en su corazón. Josué, aquí nombra, está hablando de Moisés, pero dice Josué, hijo de Nun, un servidor de Moisés, no se apartaba de en medio de la presencia de Dios. Donde estaba el tabernáculo estaba la presencia de Dios. ¿Ya? Y seguimos con Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, habla con Dios como quien habla con un amigo, ¿no es cierto? Sin embargo dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Eso le dice Dios a Moisés. Y él le dice, tú me has dicho de todo esto. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Le pide que le muestre a Dios el camino, ¿no es cierto? Para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces que hay varias cosas en este versículo 13. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. O sea, el camino de Dios no solo es caminar con Él, sino que caminar como Él camina. Y así nosotros lo conocemos, porque en la medida que practicamos esta palabra, la vamos viviendo, vamos dándonos cuenta que esto es verdad y que lo natural y lo sobrenatural ocurre. Entonces por eso Él le dice, para que te conozca, muéstrame tu camino para que te conozca. El caminar con Él es conocer a Dios y entrar en una relación íntima de verdad, de una relación de amor con Él. Y eso es caminar. Entonces, para que te conozca. Y dice, y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Le dice, acuérdate que el pueblo es tuyo, no es mío. Le dice a Dios. O sea, Él está poniendo los puntos sobre la I al Señor, a Dios. Así era Moisés. Y fíjense que al principio le dice, no me has declarado a quién enviarás conmigo, le dice. ¿Ya? Pero después que ya empieza a decirle que he hallado gracia a tus ojos, empieza a tomar confianza, ahí le dice, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, le dice Dios, y te daré descanso. Y aquí Moisés agarra vuelo. Y dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Se dan cuenta? Moisés agarró papa aquí. Y le dijo, antes estaba preguntándole, ¿con quién voy a ir? ¿Con quién me vas a enviar? Cuando le dice, yo voy a ir contigo, le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. O sea, eso había en el corazón de Moisés. No se atrevía a decírselo a Dios, pero cuando Dios dice, voy a ir contigo, ahí él toma confianza y le dice, sí, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces le dice, no solo voy a ir con tu presencia, sino que voy a ir con tu pueblo y lo voy a apartar para mí a ese pueblo. Entonces, ¿se dan cuenta? Moisés caminaba, hablaba y era amigo de Dios. Como fue Abraham, que Dios lo nombra como amigo, como fue Noé, y como Josué. En Josué 1, del 5 al 8, dice, le dice Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, va a estar con él todos los días, cada minuto, cada hora. No sé si me entiendo lo que estoy diciendo. ¿Se dan cuenta que ser cristiano no es hacer lo que tú quieres? ¿O caminar solo? ¿O ir en la mañana
y orar un poco al Señor y después irte solo a hacer lo que tú tienes que hacer y seguir siendo el mismo que fuiste antes o la misma que fuiste antes. Es cambiar tu manera de vivir, porque tú caminas con el Señor y caminas y para caminar en el camino del Señor tienes que caminar como Él camina, no como tú caminabas. Entonces tenemos que despojarnos del hombre que era contrario a Dios. No podemos seguir siendo ese hombre contrario a Dios y tenemos que cambiar, ser transformados para caminar como Dios camina. Entonces decía, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces, ¿por qué elige a Josué? ¿Les quedó claro? Él no se apartaba de la presencia de Dios. Él permanecía siempre. Y por eso elige a Josué para entrar a la tierra prometida, ¿ya? Y no a otro. Dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas preparado en todas las cosas que emprendes. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que te saldrá bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, el caminar con el Señor también significa lo que le dice a Josué. Le dice, no te apartará de tu boca el libro de la ley, este libro no se te apartará de ti, ¿cierto? Sino de día y de noche meditarás en él. Meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para vivir esta palabra como vino a vivir Jesucristo. Y entonces nuestro camino va a ser prosperado. Vamos a caminar como él caminó y va a ser prosperado nuestro camino. Eso es fundamental que lo entiendan, hermanos míos. Esto de caminar con Dios. Para caminar con Dios debemos caminar de acuerdo a la palabra, a vivir esta palabra. Vamos al rey David. Es otro importante. ¿Caminaría con Dios el rey David? Samuel 22, el 21 al 24. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, dice David. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Yo he guardado los caminos de Jehová. O sea, ¿caminaba David con Jehová, con el Señor? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para ser cristianos? Caminar con el Señor, ¿no es cierto? Es fundamental. Si ustedes quieren tener una relación como la que han tenido hasta ahora, de un ratito con el Señor, no sirve. Debemos caminar todo el día con el Señor porque Él está ahí todo el día para nosotros. Y cada cosa que hacemos debe ser para Él y por Él. Fuimos llamados por el Señor para vivir para Él. Así como Él dio todo, dio su vida para nosotros, para que nosotros fuéramos libres y viviéramos esta palabra, también nosotros debemos vivir y dar todo por Él. No fuimos llamados para hacer un rezo diario. Eso no sirve. Fuimos llamados para conversar como conversaba Moisés, cara a cara con Dios, como amigos, como conversaba Abraham y todos los demás. Entonces David dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente a mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. O sea, yo cumplí todo lo que dice Él en la palabra. Eso es que todos los decretos estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Decretos y estatutos, la palabra. Fui recto con Él, o sea, justo, recto, y me he guardado de mi maldad. Y fue, ¿no es cierto?, también un hombre santo. Esto, hermanos míos, es tan importante que nosotros no lo tomemos entero, no un pedacito de lo que estoy diciendo yo. Es que Juan Manuel es pastor, entonces por eso él dice que hay que estar todo el día con Dios, pero yo no puedo porque tengo trabajo, tengo que hacer 1000 cosas y no tengo tiempo para estar con Dios.
créeme, Dios está contigo en todo momento, en tu trabajo, tú no puedes dejar. No hay cosas, porque nosotros los cristianos hemos inventado lo secular y lo de Dios, lo cristiano. Lo secular, ahí Dios no se mete. Por ejemplo, en mi trabajo, porque de repente hay que dar coimas, hay que, no sé, pues, alterar las cuentas, o no sé, cosas que se hacen en los trabajos que son cosas de corrupción, en contra de Dios. Tú no puedes dejar a Dios afuera para hacer esas cosas. Tú debes ser recto, como dice aquí. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, de toda maldad, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Hice todo lo que Dios dice y no me he apartado de sus estatutos. Eso debemos tener al fin del día, nosotros poder llegar y decir, Señor, no me aparté de tu estatuto, hice todo lo que debo hacer, he sido recto y me he guardado de mi maldad. Tenemos que ser capaces, al fin del día, de decir esto al Señor. En un mundo corrupto como el de hoy día, que te invitan a ser corrupto constantemente, porque todos son corruptos, desde la presidenta para abajo, todos son corruptos. Entonces es muy difícil ser cristiano hoy día. Pero por eso Jesucristo no nos llamó a hacerlo fácil. Él dijo que va a ser difícil, te van a aborrecer, te van a perseguir, pero tenemos que ser capaces de hacer lo contrario, ser capaces y ser valientes de hacer lo que no hacen los demás, ser capaces de ir, porque muchos dicen que nosotros vamos en contra de la corriente. Los que van en contra de la corriente son los corruptos. Los que somos cristianos y los que hacemos bien las cosas vamos a favor de la corriente, porque la corriente la pone el Señor, es Dios el que tiene el poder. Y si hoy día parece que nosotros fuéramos contra la corriente porque hay más maldad y hay más gente apartado de Dios que gente que está caminando con Dios. Y por eso parece que este mundo estuviera en manos del enemigo. Pero créanme, está en manos de Dios, porque Dios está sobre el enemigo y el enemigo está en los pies de Jesucristo. Fue vencido, esta victoria ya está. Lo que pasa es que la gente que tiene maldad y que vive en el enemigo está con los ojos cegados por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y por eso no entienden y ellos creen que van a ganar, pero no van a ganar porque la historia ya está escrita. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y la victoria es nuestra, de los verdaderos cristianos. Entonces, por eso quiero que entendamos esto bien, porque nosotros parece que a veces escondemos nuestra honradez, escondemos nuestra justicia y nuestra rectitud, porque parece que fuera mal visto hoy día en un mundo de ladrones y de mentirosos. Y no debemos esconder, porque debemos estar orgullosos, porque eso representa la palabra y es caminar con Dios. Dice, ¿quién? En Isaías, voy a leer Isaías del 53. Es cuando Isaías anuncia lo que va a pasar con Jesucristo. Esta es una profecía exacta de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso quiero que la leamos. Del 1 al 12 voy a leer. No, al 8, perdón. Del 1 al 8. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Está hablando Isaías, ¿no es cierto? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, 53, del 1 al 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él. Está hablando de Jesucristo, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Jesús, escuchen. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Yo quiero que ustedes entiendan que él está hablando como pasado, pero es un profeta que vivió 700 años antes que Jesucristo. Y está hablando de Jesucristo como que ya pasó. ¿Ya? Fíjense, el verbo está siempre en pasado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó, pasado, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, escuchen esto, por esto pasó todo lo que pasó a Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí está el camino, acuérdense. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Sigo en el 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esta profecía de Isaías es Dios hablando, y por eso habla de pasado. ¿Ya? Habla a través de Isaías, pero habla de pasado, porque el Señor, cuando dice algo, es que Jesucristo, la palabra dice que fue inmolado al principio, antes de la fundación del mundo, fue inmolado. Él se sacrificó desde un principio, entonces por eso habla de pasado, para que entiendan por qué habla de pasado. Entonces, claro, vino a este mundo en el año 0 y ahí vivió y ocurrió lo que pasó. Pero para Dios ya estaba hecho. Y por eso las profecías de Dios se cumplen, porque todo lo que Él dice ya fue hecho. Entonces la victoria final de Jesucristo ya fue hecha. Solamente la tiene que poner en el mundo, así como puso al mundo Jesucristo en un momento. Pero ya estaba hecho el sacrificio, ya estaba hecha la victoria, ya estaba hecha la resurrección, todo. Por eso que lo habla en pasado. Dios. No es Isaías, es Dios. Padre hablando, y Dios es el principio y el fin, sabe todo y ya está todo consumado. Por eso cuando Jesucristo dice consumado es porque ya está todo consumado. Amén. Ya, entonces sigamos. Esta palabra, ¿no es cierto?, dice por qué Jesucristo tuvo que venir a esta tierra. ¿Por qué? ¿Se acuerda que le leí en el 6? Dice, todos nosotros, está hablando del mundo entero, nadie, no hay excepciones. La única excepción es Jesucristo. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno tomó el camino que quiso. Para eso vino el Señor, por nuestra porfía. Y hoy día con Cristo, incluidos nosotros, igual nos apartamos del camino. Cristianos y todos, nos apartamos del camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero nosotros no podemos seguir cargando el pecado, porque ya nos perdonó nuestros pecados pasados. Y hoy día tenemos que ser transformados y empezar a caminar con Él, como caminaban los grandes hombres de Dios. Como caminó Pablo, Pedro, su apóstol, y todos los hombres que están ahí en la Biblia, Juan. Y por eso Jesús les dijo, escuchen esto, yo soy el camino. Y aquí hay algo importante, la verdad y la vida, dice. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces estamos hablando del camino todo el rato y Jesucristo sale, yo soy el camino. O sea que el camino es una persona. Y esa persona, nosotros tenemos el honor de poder caminar con Él. Y si caminamos en esa persona, caminamos en la verdad y por eso fuimos resucitados por el Espíritu Santo. Por eso Él es la vida, porque pone el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que significa estas tres palabras. Es una persona. La verdad es una persona, es Jesucristo, que vivió esta palabra. El camino es una persona, es Jesucristo. Y nosotros debemos caminar con Él. Porque si de verdad somos cristianos, es porque caminamos con Él como caminaban los del principio. Y por eso le decían los del camino, porque caminaban con Él y era ver a Jesucristo, ver a las personas del primer tiempo de Hechos. Y por eso Jesucristo dice, por tanto, id, cuando resucita, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, escuchen esto, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo se ofrece para cada uno de ustedes caminar todos los días con cada uno de ustedes, cada minuto, cada hora, cada segundo de sus vidas.
Si nosotros no lo aprovechamos eso porque no queremos, y no queremos creer, y nos gusta andar solo haciendo nuestras maldades. Porque por eso nos alejamos de Dios, para poder hacer lo que yo quiero. Pero ahí está el Señor, esperando, todos los días, y cada día, cada minuto, ahí al lado tuyo, que tú lo tomes en cuenta. Y que tú vivas con Él, camines con Él, y vivas en su verdad y en su vida, que es a través del Espíritu Santo, o sea, que seamos de verdad espirituales. Yo leía la semana pasada la conversión de Saulo, ¿no es cierto? Y que andaba persiguiendo a hombres y mujeres del camino, que eran gente que vivía como Cristo. Y cuando Jesucristo lo encara, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué vuelvo a leer esto? Porque le acabo de decir, ¿no es cierto?, que Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. Y Jesucristo no es mentiroso. Por eso que le dice a Pablo, escuchen esto, le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Él caminaba con los del camino. Y perseguir a un hombre o a una mujer que camina con Dios es perseguirlo a Él, porque Él iba al lado de ellos. ¿Se dan cuenta? No sé si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Se dan cuenta lo importante? Cuando Jesucristo dice algo, Él lo cumple. Lo que pasa es que nosotros no queremos caminar con Él y nosotros lo dejamos de lado. Pero esta gente que era perseguida por Saulo, ¿no es cierto?, que después es llamado Pablo, que eran llamados los del camino porque caminaban con Cristo. Aquí está la prueba de eso, que Jesucristo, cuando dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él está con los que quieren estar. Está dispuesto siempre a cualquier hombre o mujer que quiera caminar con Él. Y aquí lo dice claramente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es muy duro perseguir a un cristiano porque Jesucristo está a nuestro lado y Él tiene todo el poder. Porque eso dijo: yo tengo todo el poder, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yo voy a caminar con ustedes. Pero tenemos que caminar. Tenemos que darnos cuenta que todo el día está al lado tuyo. Y debemos actuar de acuerdo a eso. Debemos andar como Él anduvo, como dice Juan en su evangelio. Voy a tomar un poco de agua y me puse ronco. ¿Se dan cuenta esos detalles que corroboran lo que Jesús dice? Esto no es fábula, hermanos míos. Cuando Jesucristo dice: voy a estar con ustedes, está con nosotros. Debemos tomarlo en cuenta, debemos entender eso, que tenemos a Dios todo el día a nuestro lado. Y debe ser súper aburrido para el Señor una persona que lo toma, está todo el día contigo y lo tomas en 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, ya, voy a estar contigo, ya sí, Señor. El Señor quiere estar contigo en cada minuto, cada cosa que tú haces. Él nos ama, nos anhela, desea estar con nosotros. Para eso nos creó y para eso nos llamó, para que fuéramos escogidos por Él. Para que viviéramos eternamente con Él. Esos son los escogidos. No fue para llamarlos para pasar un rato, conocerlo un rato y después irnos para donde nosotros queramos. Quiere que seamos escogidos. Quiere que todos nos salvemos. Y por eso Él les dice, a sus apóstoles les dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Él está hablando algo que es cierto. Si tú eres un cristiano de verdad, el que te recibe a ti, recibe al Señor, a Jesucristo. Y el que recibe a Jesucristo, recibe a Dios Padre. Entonces, tremendamente bendecida esa persona que te recibe a ti. Pero es porque Él anda con nosotros, porque camina con nosotros. No debemos olvidarnos de eso. Él está dispuesto y puede caminar contigo todo el día, con cada uno de nosotros, y sobra Dios, para que sepa. Pero muchas ideas que Dios está muy ocupado, que tiene cosas más importantes. No tiene nada más importante que atenderte a ti, porque Él quiere caminar contigo personalmente. Quiere ser tu Dios. Quiere bendecir tu vida. Quiere que tú seas como Él, para que su gozo sea cumplido. Vamos a Juan 15, vamos a ir primero
En Mateo dice lo siguiente Jesucristo, y aquí fue lo que dije hace poco rato, 12:30, dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, si tú no caminas con Jesucristo, o caminas a ratos, el rato que no estás con Él, estás contra Él. Escúchenme, por favor, porque entiendan los cristianos, esto no es, que esté fanático, no, es lo que dice Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí. Si tú caminas 1 hora con el Señor, o 2 horas al día, y el resto caminas solo o sola, estás caminando en contra de Dios. Y en vez de recoger, desparramas, deja la escoba de tu vida, en tu vida y en los demás. ¿Me están entendiendo? Es así, porque así dice Jesucristo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, mientras no estás con Él, tú estás desparramando, y estás en contra de Él. Y yo quiero que leamos Romanos 1, del 28 al 32. Sí. ¿Qué pasa cuando tú no caminas con Dios? O los que no caminan con Dios. ¿Qué pasa con ellos? En Romanos está. Voy a leer del 28 al 32. Mire, ¿qué dice aquí? Estas personas que no caminan con Dios, dice esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí dice, como ellos no quisieron caminar con Dios, tomar en cuenta a Dios, ¿ya? Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Los que no caminan con Dios están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué le parece eso? Hoy día, ¿qué hijo obedece a los padres? Eso es lo que está pasando hoy día. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado a Dios afuera. Lo hemos dejado de todas las cosas afuera. Todo esto está ocurriendo hoy día. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, del infierno. No solo hacen todas estas maldades, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, toda esa gente que aprueba lo que está pasando hoy día, el matrimonio homosexual, que los niños puedan elegir género, y están complacidos con eso, están metidos también en esta lista. Porque también los afeminados y los que se acuestan con hombres están un poquito más antes, si ustedes leen en Romanos un poquito antes, están metidos en esta lista. Y los que se complacen, los que están de acuerdo con eso, también están en serios problemas, porque eso dice aquí, que no solo practican tales cosas, sino que se complacen con los que las practican. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer nosotros para no caer en toda esa maldad que está el mundo hoy día? Porque en la medida que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en los países cada vez están sacando, en Estados Unidos, que era un país muy cristiano, han sacado la Biblia de todas las cosas, de todo, del colegio, está prohibido enseñar la Biblia, han ido sacando del país todo, y el enemigo sabe, escuchen esto es un plan del enemigo, esto no es casualidad, que sacando, ¿no es cierto?, la Biblia y sacando las cosas de Dios, el hombre se vuelve perverso, y empieza la maldad a crecer, pero sin límite. Lo único que están quedando para parar esto, ¿no es cierto?, la única reserva moral son los cristianos que seguimos tratando de vivir, porque cuesta cada vez más, de vivir esta palabra y caminar con Dios. Pero créanme, la victoria es nuestra, a pesar de que se ve tan difícil, pero Dios es mucho más grande que toda la maldad que pueden haber. Y no es primera vez que tratan de sacar a Dios del mundo. Hubo un tiempo que persiguieron a los cristianos, quemaron las Biblias y jamás pudieron sacar a Dios del mundo.
porque este mundo es de Él. Porque Jesucristo dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Esto es mío. Esta tierra es mía. Tanto el cielo como la tierra es mía. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos pedir nuestra herencia y pedir que nos entregue esta tierra. Y la maldad tiene que huir, tiene que irse, porque si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Tiene que huir, tiene que huir. Gracias. Entonces, vamos a leer, para terminar, Juan 15, del 6 al 16. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Aquí está hablando Jesucristo, ¿no es cierto?, de que debemos permanecer con Él. Entonces uno dice, pero qué drástico, esto no lo inventa Jesucristo, esto no es el castigo que da Jesucristo, es lo que nosotros hacemos cuando nos apartamos de Él, cuando no permanecemos en Él. Como he estado diciendo todo este rato, cuando nosotros no estamos con Él, estamos en contra de Él. Y por eso empezamos a hacer las cosas del enemigo y terminamos en el infierno. Por eso dice, en que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y este es el que camina con Dios, ¿no es cierto?, y mis palabras permanecen en vosotros, cumplimos con esta palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vivir, ¿no es cierto?, con Él, cumplir esta palabra, igual como Cristo, ¿no es cierto?, vino a vivir, a ser carne, el verbo hecho carne, Él vivió esta palabra, y después dice, pidan todo lo que quieran, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El llevar mucho fruto no es solo llevar gente a la iglesia o a los pies del Señor, sino también es dar el fruto del Espíritu Santo, ser como Cristo, vivir como Cristo y vivir con Él. Eso también es dar fruto. Porque el hecho de que tú seas así es consecuencia lógica, que tú convenzas a mucha gente, que el Espíritu Santo que está en ti traiga arrepentimiento y traiga convicción de pecado y mucha gente caiga a los pies del Señor. Entonces, eso es lo más importante, es caminar con Él y cumplir con esta palabra. Eso es lo que nosotros debemos hacer y lo demás viene es la añadidura. El Señor trae a la gente sola. Él se encarga de traerte a la gente. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esto, amigos míos, de decir, como el Padre me ha amado, yo también os he amado, está diciendo que Él nos ama como Dios Padre lo amó a Él. Y cuando tú conoces el amor de Dios, ya no te interesa tu ego, ni hacer las cosas para ti mismo. El amor de Dios es el amor ágape, que da la vida por los demás. Ya no buscas tú lo tuyo, que tú ser famoso, que todos te quieran a ti. Eso se acaba. Ese es el amor egoísta del mundo. El amor de Dios, este amor que dice Jesucristo, que con el que nos ama, es el que da la vida. Y eso, al sentir este amor, tú aprendes a amar en el amor verdadero. Y puedes entregarte por los demás. Y por eso dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Vivir esta palabra es permanecer en el amor, en este amor tremendo, que es el amor de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermanos míos, Él no lo hace por nosotros, o sea, no lo hace por Él, perdón, es por nosotros. Es para que nuestro gozo sea cumplido. El hecho de que yo permanezca, ¿no es cierto?, en su presencia, que camine con Él, que cumpla su palabra y que sea amado por Él y yo lo ame de vuelta como Él me ama a mí, hace que mi gozo sea cumplido, que yo viva en gozo, que yo viva una vida buena, alegre, feliz y
que Dios cumpla su gozo en cada uno de nosotros. Entonces, estamos dispuestos, amigos míos, a caminar con Él. Pero caminar con Él es entregar tu vida a Él y cumplir esta palabra siempre, no a veces, siempre. Estamos dispuestos a renunciar a todo y morir, porque para eso debemos morir. Para caminar con Él debemos morir a nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestro ego principalmente. Porque si tú te apartas de Dios, inmediatamente empiezas a hacer las cosas para que todos te admiren a ti. Lo empiezas a hacer para tu propia gloria. El caminar con Él, el darte cuenta quién es y lo poderoso que es y lo bueno que es, te hace querer darle la gloria a Él. Hacer las cosas buenas, pero todo para Él. Y eso te va a traer gozo. Gozo a ti y gozo a Dios. Se cumple nuestro gozo y el gozo de Dios. Pero acuérdense de lo que dice: si ustedes permanecen en mí y cumplen, ¿no es cierto?, con esta palabra y viven mi palabra, pidan todo lo que quieran y os será dado. Imagínense lo que significa eso, de que tú puedas pedir todo lo que quieras. Señor, yo quiero que cambie Chile, ahora. Y Él dice que lo va a hacer. Pero ¿cuándo? Cuando yo haga todo lo que Él tiene que hacer, todo lo que yo tengo que hacer, que camine con Él, sea un hombre de verdad de Dios, y no pura boca, no de la boca para afuera, sino que desde aquí, del corazón, que Dios vea mi corazón es absolutamente de Él. Y que cumplo toda esta palabra, la vivo de verdad. Y para eso tenemos el Espíritu Santo, para lograrlo. No lo hacemos solo. El Espíritu Santo, Él pone su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos, de acuerdo a los milagros que Él hace, al poder que Él tiene y a la transformación, para que vaya de gloria en gloria transformándonos hasta que lleguemos a ser igual a Jesucristo. Igual, no más, no Cristito, no menos, igual que Él. Yo creo que tenemos una tremenda responsabilidad porque sabemos la verdad. Y si no hacemos esto de caminar con Él y no renunciamos a todas las cosas, nos vamos a quedar ahí, sabiendo que podríamos haber llegado a la meta, como decía Pablo, voy a la meta. No digo que la he alcanzado, pero yo voy a la meta. Y nos vamos a quedar en el camino. Nos vamos a caminar el camino. Jesucristo es el camino. Debemos caminarlo con Él. Él nos enseñó cómo caminar. Caminó con Dios todo momento. Se sometió absolutamente a Dios. Fue justo. Vivió esta palabra. La hizo carne esta palabra. Y logró la victoria sobre Satanás y nos entregó esa victoria. Esa victoria es nuestra. Y no puede ser que la maldad hoy día en este mundo sea mayor que la benignidad, que la bondad, que Dios, pareciera que todavía gobierna el que fue desechado de este mundo, que es Satanás. El Señor vino y desbarató las obras del diablo. Están fuera, pero como somos porfiados y no aprovechamos esta oferta, este ofrecimiento de Dios, de caminar con Él y de vivir en su herencia de victoria diaria, estamos aquí, afligidos, muchos diciendo no voy a lograrlo. Y es porque ustedes no quieren, porque está todo dado para lograrlo. Es porque yo no quiero, porque está todo dado para que lo logremos. Podemos cambiar este mundo, si así lo queremos. Así como hicieron los apóstoles con 12 personas, cambiaron el mundo. Jesucristo preparó a 12 personas, caminó con esos 12 personas, caminó todos los días durante 3 años aproximadamente. Y esos hombres cambiaron el mundo. Si nosotros caminamos, no 3 años, caminamos mucho, podemos caminar muchos más años, porque Él está con nosotros. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Podemos caminar todos los días con Él y podemos cambiar este mundo. Créanme que lo podemos hacer. Pero hay que disponerse. Hay que pedirle al Señor que haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor.
que nos aparte del mal, que podamos caminar no solamente cuando nos acordamos de Él, sino que todo el tiempo podamos caminar con Él. Cierren sus ojos porque el Señor va a venir a estar con nosotros, a confirmar esta palabra con su presencia. Señor Jesucristo, yo te doy gracias y te pido perdón por cada momento que yo te abandono, porque tú jamás nos abandonas, Señor, pero nosotros te abandonamos y caminamos solos, y cuando caminamos solos estamos caminando en tu contra, Señor. Así que perdona por todos esos tiempos que uno pierde viviendo en nuestra voluntad y no en la tuya, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos muestres claramente que no hay nada más fascinante que vivir contigo y vivir en tu poder, en tu presencia y en tu voluntad, Señor. No hay nada más que dé más gozo que vivir en el centro de tu voluntad todos los días, Señor. No hay nada más aventurero que vivir en tu voluntad, Señor. No hay nada más entretenido que vivir en tu voluntad. Es una aventura diaria, Señor. Uno se levanta en la mañana, ¿con qué nos vas a sorprender, Señor? Porque tú eres el creador, eres lo más creativo, Señor. Contigo no hay aburrimiento. Contigo no hay rutina. Señor, siempre es algo nuevo. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Y yo te quiero conocer cada día más, Señor, y caminar contigo cada minuto de mi vida, Señor. Darle sentido y propósito a mi vida caminando contigo, Señor. Yo te pido que tú vengas, Espíritu Santo, y tú le des propósito y sentido a cada persona que está acá, que están aburridos, Señor, porque viven aburridos, porque no saben qué hacer, Señor, con esta vida. Viven temerosos, viven en temor porque tu amor no ha sido perfeccionado en ellos, Señor. Así dice tu palabra. El que teme es que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Pero si vivimos caminando contigo, permanecemos en ti, como dice la palabra, y cumplimos tus mandamientos, el temor se va. Porque tu amor está con nosotros. Y el amor echa fuera el temor, Señor. Yo te doy gracias por eso. Bendice, Señor, esta iglesia. Llena este lugar con tu presencia y saca toda soberbia y todo lo que se ha puesto, le ha entrado a las personas en contra tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo. Saca toda soberbia, Señor, de cada persona. Y restaura, Señor. Y entra en cada persona. Señor, invita a cada persona a vivir contigo, Señor. Que nos podamos dar cuenta que tú estás todos los días y en cada minuto dispuesto a estar con nosotros y a bendecir nuestras vidas. Danos la obediencia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecer en todo y a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Por favor, queremos obedecer, Señor. Aparta todo mal de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo.